Veamos ahora el sistema reproductor masculino. Acá se puede reconocer el escroto, que es básicamente una bolsa de músculo y piel rugosa y delgada, que va a cubrir a los testículos y a las membranas que los envuelven. Acá en estos testículos es donde se van a fabricar los espermatozoides y para esto tienen que tener una temperatura corporal, perdón, una temperatura inferior a la temperatura corporal. Tiene que ser más baja que la temperatura que presenta el cuerpo. Entonces, el escroto se va a encontrar por fuera del cuerpo y va a presentar un músculo que se conoce como cremaster, que se va a contraer y a estirar para mantener siempre a los testículos con 2 grados menos que la temperatura corporal. El testículo va a estar íntimamente relacionado con el epidídimo y este a su vez se va a asociar con el conducto deferente. El epidídimo va a ser acá este conducto en donde los espermatozoides van a madurar, se van a almacenar y se van a transportar. Después tenemos glándulas, como por ejemplo la próstata, las vesículas seminales o las glándulas bulbouretrales, que van a transportar material para la formación del semen. En el caso de las glándulas como la próstata, este, va a tener, digamos, un tamaño y una forma como una nuez. Va a estar ubicada abajo de la pelvis, abajo de la vejiga y casi enfrente del recto. La próstata va a ayudar a producir el semen, el fluido lechoso que va a transportar los espermatozoides desde los testículos hasta el pene cuando eyacula el hombre. Después tenemos las vesículas seminales, que son las que se encuentran en esta zona, y son dos estructuras saculares que van a estar situadas entre la vejiga y el recto y se van a desarrollar en la pubertad y van a liberar este líquido seminal durante la eyaculación. Después tenemos las glándulas pulvouretrales o también llamadas glándulas de Cooper. Son glándulas que van a estar situadas a cada lado de la próstata y van a segregar un líquido que también forma parte del líquido seminal que termina llegando a la uretra. Su secreción es la que neutraliza la orina, perdón, y termina lubricando a la uretra previo a la eyaculación. Los espermatozoides que van a ser producidos en los testículos van a salir hacia el exterior a través de esta uretra que va a estar compartida entre el sistema excretor y el sistema reproductor. Acá podemos observar un corte longitudinal, un esquema de un corte longitudinal del testículo, donde podemos observar de afuera hacia adentro una túnica albuginea que rodea este testículo y que va a estar formando tabiques hacia su interior y dentro de todos estos lóbulos se van a encontrar los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos van a estar ocupando la mayor parte del volumen del testículo. Y podemos ver que todos estos túbulos seminíferos van a desembocar en la red de testis, que posteriormente esta red se va a continuar con los dúctulos eferentes o conductos eferentes y todos estos van a terminar convergiendo en un solo ducto que es el ducto epididimal. Recordemos que acá en esta zona era donde maduraban y se almacenaban los espermatozoides y posterior a esto se continúa con el conducto deferente que es quien va a transportar a los espermatozoides fuera del testículo. Dispersos entre estos túbulos seminíferos podemos ver que se encuentran un tipo de célula especial que son las células de Leydig. Estas células van a ser las encargadas de la producción de testosterona. Generalmente todas las células que producen esteroides suelen presentar un retículo endoplasmático muy desarrollado y esta testosterona se va a sintetizar a partir del colesterol. Para eso se van a necesitar enzimas que estén asociadas al retículo endoplasmático de estas células. Entonces podemos ver que no solamente existe una función gametogénica, o sea, de formación de gametas, en este caso de espermatozoides, sino que también hay una función esteroidogénica, es decir, formación de esteroides como ser la testosterona o la dihidrotestosterona.
Si hacemos un corte transversal del túbulo seminífero, vamos a observar una imagen similar a esta. Por un lado, tenemos a las células de Sertoli, como esta, que son células grandes, cilíndricas, altas, que se van a encontrar apoyadas sobre una lámina basal y van a estar distribuidas a intervalos regulares. Estas se van a encontrar unidas, a su vez, una célula de Sertoli con otra por uniones oclusivas estrechas o estancas, estableciendo una suerte de cierre hermético. Estas células van a presentar un núcleo de ubicación basal, es decir, más cercano a la base de lo que sería el cuerpo de la célula. Van a presentar un retículo endoplasmático liso muy abundante, retículo endoplasmático rugoso escaso, muchas mitocondrias y un aparato de Golgi bien desarrollado. Todas estas características se debe a que son células que van a presentar una actividad secretora. En el citoplasma de estas células se van a secretar sustancias, digamos, que van a terminar regulando la meiosis de las espermatogonias, que posteriormente se van a convertir en espermatocitos y posteriormente en espermatozoides. Esta unión oclusiva estrecha o estanca que hay entre células de Sertoli, que establece, digamos, un cierre hermético, básicamente lo que termina haciendo es dividir al epitelio de este túbulo en dos compartimentos. Por un lado tenemos el compartimento basal, digamos, que está más cerca de la base, donde acá vamos a tener espermatogonias, es decir, las más primitivas, que posteriormente van a ser espermatocitos primarios y se van a encontrar todas en esta zona. Posteriormente vamos a tener del otro lado, digamos, del cierre hermético, el compartimento luminal, en donde aquí ya vamos a tener espermatocitos que ya van a pasar a ser espermatocitos secundarios, posteriormente espermátidas más avanzadas, así hasta llegar, digamos, a espermatozoides en la luz del túbulo. Acá estamos observando exactamente lo mismo que la imagen de recién, solamente que con otro detalle. Esta sería una célula de Sertoli, acá tenemos la otra, y estas se encuentran, como dijimos recién, unidas por uniones oclusivas, estrechas o estancas, y esta unión lo que termina formando es la barrera hematotesticular. Entonces, estas células de Sertoli son células que no se dividen, células que van a estar apoyadas sobre la membrana basal, células que le van a servir de nutrición para estas células germinales, porque estas lo que van a hacer, digamos, es secretar un medio rico en fructosa, que lo que va a hacer es nutrir y facilitar el transporte de los espermatozoides hacia los conductos genitales. Con respecto a la barrera hematotesticular, esta es muy importante, digamos, que se genere, porque lo que va a hacer es proteger a los gametos en desarrollo. O sea, como nosotros inicialmente tenemos espermatogonias, que posteriormente pasan a espermatocitos primarios, después espermatocitos secundarios, después espermátidas iniciales, espermátidas avanzadas, espermatozoides, hay un proceso de diferenciación. Inicialmente empezamos con mitosis, pero posteriormente tenemos meiosis. Entonces, al haber procesos meióticos, las células no van a ser iguales a las que le dan origen. Entonces, al tener la mitad, digamos, del material genético que las células que le dieron origen, el organismo lo que va a hacer es verlas como cuerpos extraños. Entonces, para que no sean atacadas por anticuerpos, digamos, que provienen de estos capilares sanguíneos, se va a formar esta barrera hematotesticular. Por lo tanto, esta zona, digamos, va a terminar siendo un lugar, entre comillas, inmunológicamente privilegiado. No solamente va a impedir, digamos, el ingreso de anticuerpos, sino que también la va a proteger de bacterias, de enzimas, entre otras cosas, para que todas las células estas espermáticas que estén madurando, digamos, lo puedan hacer tranquilamente y no sean atacadas por absolutamente nada. Se van a mantener así hasta que se terminen formando los espermatozoides propiamente dicho. La espermiogénesis es el proceso de diferenciación de una espermátida en un espermatozoide propiamente dicho. Este proceso está estimulado por la hormona FSH, la hormona folículo estimulante,
que ya vimos anteriormente. La primera etapa de esta espermiogénesis está dada por la formación de esta vesícula, que se conoce como vesícula acrosómica, que es una estructura que rodea al núcleo. Esta se va a originar a partir de gránulos, de pequeños gránulos acrosómicos, que se originan a partir del aparato de Golgi. Estos gránulos son ricos en enzimas hidrolíticas, en hidratos de carbono, y a medida que todo este proceso va avanzando, estos gránulos se van fusionando y forman esta vesícula acrosómica, también llamada acrosoma, que es esta estructura en forma de casquete que va a cubrir básicamente el núcleo del espermatozoide. Nosotros podemos ver que inicialmente la espermátida temprana es una célula pequeña, redonda, al igual que el núcleo que es redondo, y va a empezar a tener tanto cambios morfológicos como fisiológicos. Se va a formar primero la vesícula acrosómica, el núcleo podemos ver que comienza de ser circular, comienza a tener una forma más alargada, más aplanada, el citoplasma comienza a hacerse para atrás y los centriolos se van a terminar separando. Uno va a quedar próximo al núcleo y se va a denominar, digamos, centriolo proximal, y el otro se va a desplazar hacia la periferia de la célula y lo que va a originar, digamos, es a la larga el flagelo del espermatozoide. Y este centriolo se va a denominar centriolo distal, que es el que va a originar toda esta estructura, digamos, que va a terminar quedando colgado de la luz del túbulo seminífero, todo este flagelo. Ya dijimos que el núcleo se termina aplanando, después podemos ver que a la altura del cuello se van a terminar depositando muchas mitocondrias, porque estas van a ser importantísimas para la producción de energía, para la producción de ATP. Y esta energía va a ser utilizada para el movimiento del flagelo, básicamente. Con respecto a la acrosoma o vesícula acrosómica, va a ser muy importante para la fecundación porque acá en el interior, digamos, va a haber muchas enzimas como la hialuronidasa, por ejemplo, que van a permitir la penetración del espermatozoide en la corona radiada y en la zona pelúcida del ovocito. Recordemos que la corona radiada eran todas esas células, digamos, que rodeaban al ovocito y adoptaban como una forma de rayos de bicicleta, y eran las células que iban a ser expulsadas con el ovocito y iban a servir de aporte nutricional al inicio. Entonces, para que el espermatozoide pueda atravesar todas estas células y llegar hasta el ovocito, necesita de las enzimas como la hialuronidasa que se encuentran dentro del acrosoma. También ya dijimos que el citoplasma comienza a hacerse para atrás, también hay una eliminación del citoplasma a nivel del núcleo, más precisamente a nivel del ADN, se empiezan a reemplazar todas las histonas. Recordemos que las histonas eran las proteínas en las cuales el ADN se encontraba enrollado básicamente como una estructura de collar de perlas. Entonces, estas histonas van a ser reemplazadas por protaminas, que son, digamos, un tipo de proteínas relativamente más pequeñas y van a permitir una mayor compactación de los cromosomas. El núcleo termina adquiriendo una estructura casi cristalina porque el reemplazo de estas histonas lo que hace básicamente es detener la transcripción. Finalmente, una vez que termina todo este proceso, ya tenemos el espermatozoide propiamente dicho, que va a quedar como una estructura bastante delgada, una cabeza, digamos, rodeada por el acrosoma que presenta estas enzimas. Después vamos a tener el cuello, la pieza media y el flagelo. Acá podemos observar a las células de Sertoli que se mantenían unidas entre ellas a través de estas uniones oclusivas estrechas o estancas, formando la barrera hematotesticular, y esto a la vez me generaba dos zonas, digamos, una zona basal por un lado y una zona luminal. En la zona basal teníamos las espermatogonias, que eran los gametos menos diferenciados, digamos, y de esta zona ya teníamos espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios. Estos se diferenciaban después en espermátidas y posteriormente en espermatozoides, que iban a ser liberados hacia la luz del túbulo una vez ya estén maduros. Comparados con el sexo femenino, la maduración de los espermatozoides ocurre después de que la célula ha concluido el proceso de meiosis.
Acá nosotros podemos ver en esta parte, digamos, del esquema que empezamos con las espermatogonias que van a realizar un proceso de mitosis, o sea, todavía van a seguir siendo células diploides. Estas posteriormente se van a convertir en espermatocitos primarios, van a realizar la meiosis y van a pasar a ser espermatocitos secundarios. Después tenemos la meiosis 2, pasan a ser espermátidas, estas espermátidas se van a diferenciar y cuando sean espermatozoides maduros van a ser liberados hacia la luz del túbulo. Algo muy importante a destacar acá, en esta diferenciación, digamos, de las espermátidas, es que la citocinesis no es completa. O sea, van a existir, o sea, la división celular no es completa porque van a existir estos puentes citoplasmáticos o sinsitios que lo que van a permitir es que las células se mantengan comunicadas entre sí. O sea, que los citoplasmas de las células se mantengan comunicados entre ellos, básicamente. Estos sinsitios van a existir porque siempre que exista un proceso meiótico, pasamos de tener células diploides a tener células haploides. Entonces, algunas de estas espermátidas tendrían el cromosoma X, por ejemplo, y otras tendrían el cromosoma Y. Entonces no compartirían exactamente los mismos genes. O sea, un gameto, digamos, que posea el cromosoma Y, por ejemplo, no va a tener la misma información que presente el cromosoma X. Y si estos genes cumplen funciones, digamos, exclusivas en el proceso de diferenciación, este proceso se podría ver alterado. Entonces, resulta lógico que estas divisiones sean incompletas para que así todas las células compartan la misma información. Acá podemos ver al epidídimo, que es un solo tubo continuo plegado. Durante la permanencia de los espermatozoides en todo este tubo, van a ir sufriendo modificaciones metabólicas, van a adquirir la movilidad que los caracteriza y todo esto mediante un proceso denominado maduración. Tanto esta zona del epidídimo como el conducto deferente van a ser sitios de almacenamiento de los espermatozoides. Y después este conducto deferente se va a continuar con la uretra, que es la que conecta la vejiga con el pene. Acá podemos observar al testículo, donde tenemos la túnica alugínea, los tabiques hacia el interior. Estos son los lóbulos en donde se encuentran los túbulos seminíferos y era el sitio donde se formaban los espermatozoides. Después se continuaban, digamos, con la red de testis, después con el conducto eferente y posteriormente con el epidídimo. Esta es la cabeza del epidídimo, acá tenemos el cuerpo, de ahí la cola del epidídimo, que era donde se reservaban los espermatozoides, y posteriormente se continuaba con el conducto deferente. Y este después con la uretra. Acá los espermatozoides, mientras se van desplazando por todo este epidídimo, van a ir sufriendo el proceso de maduración, van a tener una modificación en su membrana plasmática y todo esto es gracias a que los espermatozoides están en contacto con el fluido epididimario. Este fluido epididimario presenta elevadas concentraciones de una hormona que es la dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona proviene de la testosterona, se origina a partir de ella y es una hormona más fuerte y es fundamental para que ocurra la maduración espermática. Acá también en esta zona es donde van a adquirir cierta movilidad los espermatozoides y también es donde se van a eliminar los espermatozoides defectuosos. Bueno, acá en esta imagen podemos ver el músculo que estábamos hablando anteriormente, el cremaster, que es quien se va a estirar o contraer para permitir que los testículos se mantengan a una determinada distancia del cuerpo y así presenten una temperatura inferior a la corporal para que se puedan producir los espermatozoides. Veamos ahora cómo está regulado el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso testículo. Primero el hipotálamo lo que va a hacer es liberar a la hormona liberadora de gonadotropina y esta va a actuar sobre la hipófisis y lo que va a hacer la hipófisis es liberar gonadotropinas. Estas gonadotropinas van a ser la LH, que es la hormona luteinizante, y la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante. La FSH va a actuar sobre las células de Sertoli.
porque las células de Sertoli presentan en su membrana un receptor para FSH. Esto va a terminar causando, digamos, que las células de Sertoli, bueno, primero produzcan espermatozoides en el testículo y terminen produciendo también una hormona proteica que se conoce como inhibina, y esta lo que va a hacer es inhibir, como su nombre lo indica, inhibir a la hipófisis para que la hipófisis deje de secretar esta FSH. Entonces, de esta forma es como el organismo regula, digamos, esto. Por otro lado, no solamente sintetiza FSH, la hipófisis, sino que también libera LH, la hormona luteinizante. Sin embargo, esta hormona va a tener receptores en las células de Leydig, y las células de Leydig lo que hacían eran producir testosterona, o sea, la LH presenta receptores en las células de Leydig, y las células de Leydig van a producir testosterona. Y esta testosterona que se produce va a producir una inhibición, va a producir una retroalimentación negativa, un feedback negativo sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Es decir, que lo inhibe. De esta manera es como el organismo, digamos, va a regular esto. O sea, tiene mucha testosterona, entonces no necesita producir más, y por lo tanto necesita que la hipófisis deje de secretar la hormona luteinizante. Entonces, de esta manera es como lo va a inhibir, digamos. Veamos con más detalle el mismo eje, hipotálamo, hipófisis, testículo. Recordemos que el hipotálamo lo que hacía era liberar a la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta actuaba sobre la hipófisis liberaba por un lado FSH y por el otro lado liberaba LH, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La FSH presentaba receptores en la membrana de las células de Sertoli. Entonces venía la FSH, que era liberada en la hipófisis, se unía a los receptores en las células de Sertoli, y acá iba a ocurrir un mecanismo a través de segundos mensajeros para que se sintetice esta proteína, ABP, que por sus siglas en inglés significa proteína ligadora de andrógenos. Como su nombre lo indica, lo que va a hacer es ligarse a andrógenos. ¿A qué andrógeno? A la testosterona. ¿Para qué se va a unir? O sea, básicamente, digamos, lo que hace es unirse a la testosterona y promover la espermatogénesis, acá, digamos, junto con la FSH. Y también van a permitir la síntesis de la inhibina para que así se inhiba, digamos, la hipófisis y se deje de secretar FSH. La inhibina es una hormona proteica que, como su nombre indica, lo que va a hacer es inhibir, digamos, a la hipófisis. Por otro lado, la hipófisis también liberaba la hormona luteinizante, y esta hormona luteinizante promovía la síntesis de testosterona en las células de Leydig. Estas células de Leydig sintetizaban la testosterona, y esta testosterona solamente un 2% va a circular libre en el organismo, y el resto va unida a una proteína. Esta testosterona va a viajar, digamos, a los órganos diana y va a ejercer sus efectos, pero también se va a unir a esta ABP para promover la espermatogénesis, es decir, que va a tener distintos orígenes, y elevadas concentraciones de testosterona lo que va a producir es una inhibición sobre el eje hipófisis y sobre el hipotálamo. Entonces el organismo, si presenta mucha testosterona, va a dejar de producirla. Mucha gente, por ejemplo, físico-culturistas que consumen esteroides, testosterona exógena, eh, se inyectan, por ejemplo, al presentar tanta carga de testosterona, terminan inhibiendo al eje y dejan de producir testosterona de manera natural. Entonces, muchas veces presentan una atrofia testicular, y cuando dejan de consumir estas sustancias, estos fármacos, esta testosterona exógena, después de pasado un tiempo, digamos, el eje vuelve a revertir, vuelve a funcionar normalmente, pero es un proceso que lleva mucho tiempo. Por eso existen, lo que hacen es inyectarse lo que se conoce como un post-ciclo, digamos, que lo que hace es revertir o reiniciar este eje que se encontraba detenido.